Estimados alumnos, muy buenos días. El día de hoy vamos a avanzar en un tema que me parece crucial en los emprendimientos, que parece obvio, pero justamente por ese carácter de obviedad muchas veces se lo olvida. Y tiene que ver con que todo emprendimiento, para ser exitoso, necesita de cierta planificación. ¿Sí? Todo emprendimiento para lograr sus fines necesita no ser un emprendimiento improvisado, ¿no? Lo que nos lleva a pensar de que si improvisas cuando inicias un negocio, ¿no? O peor aún, no planificas, ¿no? Estás cometiendo gruesos errores. Y la improvisación, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con tres elementos. Primero, el deseo, ¿no?, de iniciar rápidamente con el emprendimiento. Es decir, no esperar, pensar de que ya todo está hecho y de que es preciso iniciar ya no más con el emprendimiento. Esto es obviamente natural en personas y en todos en realidad que desean tener rápidamente un trabajo, algo que les rente, algo que de inmediato les genere recursos, ¿no? Entonces, un factor para esta deficiente planificación comercial del emprendimiento tiene que ver con el deseo de iniciar rápido con el mismo. El segundo tiene que ver, y ya lo habíamos visto en la anterior clase, con la falta de un análisis de mercado, ¿no? Con análisis de mercado me refiero no solamente a que exista la necesidad de la gente sobre el producto que tú tienes que ofertar, sino además quizás algunos elementos un tanto más complejos que simplemente la necesidad. Aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con costos, aspectos que tienen que ver con precios, aspectos que tienen que ver con competencia a mi producto, ¿no? Y aspectos que tienen que ver con probablemente la competitividad de mi producto. Es decir, tiene que ver también con esos elementos que hacen al mercado, ¿no? Hay que ver quiénes son los que compiten o los que van a competir conmigo en el mercado. ¿Cuál es la calidad de los productos que ofertan? ¿Dónde están ubicadas sus principales lugares de distribución? ¿Cómo distribuyen el producto? Y finalmente, ¿a qué precio venden el producto? ¿No? Entonces, si algo hasta este momento, ¿no?, lo que llevo dicho, confabula contra el éxito de un emprendimiento, esto naturalmente tiene que ver con, primero, la falta de conocimiento del mercado y segundo, el deseo de iniciar rápidamente con el negocio, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con el desconocimiento del sector al cual me estoy introduciendo con mi producto, ¿no? Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes tienen deseos de iniciar con un emprendimiento, por ejemplo, que tendría que ver con la producción avícola, con la producción de pollos, ¿no? Y de pronto agarran y van y producen los pollos y los llevan al mercado sin un conocimiento claro de cómo se mueve este sector. Y realmente cuando uno ve el sector avícola, el sector de la venta de pollos, ve un sector pues bastante complejo, ¿no? Con varias empresas nacionales e incluso transnacionales que tienen unos altísimos niveles de inversión, ¿no? Pollos Sofía, Pollos Imba, para solo nombrar algunos de ellos que trabajan a nivel nacional, que trabajan con costos bajos y que son capaces de literalmente inundar el mercado del pollo. Segundo, con cuáles son los elementos por los cuales se distribuye el pollo y cuáles son los canales a través de los cuales el pollo llega del productor al consumidor y cuáles son el conjunto de intermediarios que están entre un punto y otro.
¿no? Entonces, claro, este sector, ¿no?, es sumamente complejo. Está compuesto tanto de grandes empresas, como les vuelvo a insistir, como INVA, como Pollos Sofía, y debajo de ellas un conjunto de empresas ubicadas a lo largo y ancho del departamento de Chuquisaca que también están obviamente ingresando al producto. Tercero, este mercado se hace mucho más complejo, ¿no?, cuando uno ve que no solo es un tema de que hay grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas compuestas en el conjunto de la producción avícola, sino que además ya muchas empresas han avanzado en la presentación o en la creación o en la oferta de productos un tanto más específicos, ¿no? Es decir, pollos que son ya sazonados como para hacer pollos broster, pollos que ya están preparados para un determinado plato, ¿no? Presas del pollo ya específicamente vendidas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno está ingresando al mercado, puede, digamos, decir de pronto, qué interesante, tengo conocimientos de cómo producir pollos, me he formado para eso, creo que tengo buen mercado y me voy a meter. Pero claro, está bien, ¿no? Pero primero deberás decir, esperemos un rato, veamos cómo funciona el mercado y veamos cómo está compuesto este sector. ¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles son sus precios? Cómo está subdividido el sector entre grandes empresarios, medianos empresarios y pequeños empresarios, y a la vez cómo esto configura, ¿no?, un todo concatenado que hace a la oferta de pollos, ¿no? Igual análisis podríamos hacer, por ejemplo, si nos vamos a la producción de chocolates. De pronto, quizás ustedes piensan en producir chocolates y tiene lo mismo, ¿no? Es decir, ¿qué hacen, por ejemplo, con la dotación de materias primas? Chuquisaca no produce cacao, que es la materia prima para producir chocolate. Hay empresas grandes a nivel de Bolivia y hay empresas también bastante interesantes y grandes a nivel local, como Chocolates Taboada, como Chocolates Para Ti, y a nivel nacional varias empresas, entre ellas la empresa Break, ¿no?, que prácticamente está a todo lo ancho y largo del país. Entonces, dentro de esos sectores, dentro de ese mercado, ¿cómo puedo insertarme mejor a la oferta de chocolates? Por lo tanto, ¿verdad?, la ausencia de conocimiento del mercado, el apresuramiento de la inauguración del negocio, ¿no?, así como el desconocimiento del sector, son factores que sin duda inciden en el éxito o no de determinado emprendimiento. Por otro lado, ¿no?, esta deficiente planificación del emprendimiento pueden provocar el fracaso, ¿no? Si los resultados no están debidamente formalizados y debidamente internalizados como datos para poder reorganizar la empresa, ¿no? ¿Y cuáles son los primeros síntomas de este problema de ausencia de planificación, ¿no? Primero, que el productor se enamora de la idea equivocada. Es decir, quiere, por ejemplo, entrar a un mercado, pero ese mercado está súper saturado, ese mercado es altamente competitivo y hay poco espacio como para poderte insertar dentro de la producción, dentro de la oferta de ese determinado bien, ¿no? Segundo, existe poca investigación previa, ¿no? Como les decía, se sabe poco de cómo se maneja el sector, poco de precios, poco de los costos. Segundo, no ha identificado quiénes son lo que se denomina en marketing el nicho de mercado, quiénes son el segmento de mercado, es decir, quiénes van a comprar mi producto o para quiénes, para qué específico público o conjunto de consumidores será
será comprado mi producto o para qué grupo específico de consumidores está dirigida mi producción, ¿no? Tercero, hay también una deficiente cuantificación de los costos y del financiamiento que necesita mi emprendimiento. Probablemente en los costos no estoy sumando los costos de mi propio sueldo, no estoy sumando los costos de algunos insumos, no estoy sumando el pago a intermediarios, a determinados empleados, etcétera, ¿no? Y sobre todo, no existe una idea clara del público al cual me quiero dirigir, ¿no? Entonces, en suma, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de estos minutos de esta clase tiene que ver con que el emprendimiento es enemigo mortal de la ausencia de planificación y por lo tanto es un enemigo de la improvisación, ¿no? Cuando hay improvisación y cuando hay ausencia de planificación, no tiene éxito ningún emprendimiento, ¿no? Y para superar esto, ¿no? Se tiene, por supuesto, que primero no adelantarse a los hechos, trabajar pausadamente, ¿no? No exagerar con adelantarse en los tiempos, ¿no? Segundo, tener un conocimiento más o menos cercano de cómo está el mercado en tanto costos, en cuanto precios, en cuanto competencia, en cuanto productos, ¿no? Y tercero, que es lo más importante, saber exactamente a quiénes voy a llegar con mi producto. ¿Cuál va a ser el público meta? ¿Cuál va a ser el consumidor meta? O, como se dice en términos técnicos, ¿cuál va a ser mi nicho de mercado? Bueno, eso es todo. Muchas gracias y será hasta la próxima clase.